Hola a todos. Eh, bueno, en esta charla voy a presentar un poco los resultados de mi proyecto de doctorado. Voy a presentar una parte. Eh, Elena ya comentó el nombre. Es un proyecto donde está involucrado INEA, el Instituto Pasteur. Fue financiado por ANI y participaron empresas uruguayas que son formuladoras de bioinsumos. Como antecedentes, sabemos que los fertilizantes fosfatados se obtienen de la roca fosfórica, es un recurso finito. Gran parte del fósforo que uno aplica al suelo se inmoviliza y el cual no queda disponible para las plantas. Y el tercero es que una parte del fósforo que se aplica al suelo se puede perder por erosión, provocando problemas ambientales como la eutrofización. Por lo tanto, nosotros utilizamos una estrategia que es recurrir al reservorio de fósforo orgánico del suelo a través del uso de microorganismos rizosféricos que son formadores de endosporas de acción localizada para mejorar la nutrición fosfatada en las plantas de soja. Bueno, el objetivo ya le comenté que uno de los objetivos de mi doctorado fue desarrollar este biofertilizante a partir de cepas de bacillus que son formadoras de endosporas, con el objetivo de mejorar la nutrición fosfatada de las plantas y que permitan sustituir parcialmente los fertilizantes fosfatados con beneficios tanto económicos como ambientales. El proyecto es bastante grande, que comenzó a partir de armar una colección de cepas de bacillus, se caracterizó en el laboratorio, se evaluó las cepas seleccionadas en condiciones de invernáculo, y en este caso llegamos a una etapa del proyecto donde nos quedamos con 3 cepas, que es una Prestia megatherium, que cambió, antes era Bacillus megatherium, ahora es Prestia megatherium, que es la cepa 592. Nos quedamos con un Bacillus pumilus, que es la cepa ILBB 44, y un Bacillus arjavatai, que es la cepa 95. Con estas 3 cepas llegamos a la etapa de formulación y bioproducción y a poder evaluar estas cepas en condiciones de campo, de lo que voy a hablar un poco ahora. Bueno, antes de llegar al ensayo a campo, nos propusimos desarrollar un prototipo formulado con las esporas de los bacillus. Este prototipo de formulado lo desarrollamos con una base de caolín, con la espora de bacillus, con las 3 cepas seleccionadas, y logramos tener un formulado prototipo que su concentración llegó hasta 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Realizamos un seguimiento a este prototipo formulado durante un año y logramos determinar que a pesar que lo tuvimos guardado durante un año, su concentración de espora no varió, ni siquiera bajó un orden. Teniendo este prototipo formulado desarrollado, pasamos a la siguiente etapa de poder ajustar una dosis de inoculación de la semilla. Hay que tener en cuenta que aparte nosotros de aplicar el bacillus a la semilla, tenemos que coinocularlo con los Bradyrhizobium, que son las cepas que recomiendan para Uruguay, y además las semillas tienen que ir con un insecticida y fungicida recomendado. En el caso para los Bradyrhizobium y los curas semillas utilizados, utilizamos las dosis recomendadas por la empresa. Y en el caso del bacillus, logramos ajustar una dosis de inoculación de este formulado que desarrollamos de 25 gramos en 50 kilogramos de semilla. Esta dosis de aplicación, con esta dosis de aplicación logramos obtener, cuando realizamos el recuento de cuántas esporas de bacillus se habían pegado a la semilla, logramos recuperar 10 a la 5 en el caso de los bacillus, y 10 a la 6 en el caso de los rhizobium. Estas son semillas coinoculadas, tiene los 2 microorganismos y aparte tiene el cura semilla y el fungicida. Bueno, teniendo una dosis adecuada para mantener una dosis relativamente alta de bacillus sobre la semilla, realizamos un ensayo a campo para poder evaluar estas cepas de bacillus. El ensayo a campo se realizó en la estación experimental de INEA La Estanzuela, con el apoyo del grupo de evaluación de cultivares de INEA. Trabajamos en un suelo que es bastante interesante, que tenía un bajo contenido de fósforo. El fósforo Gray fue de 7,7 partos por millón.
y utilizamos el cultivar Génesis de Iña 5602 para poder probar las cepas de Bacillus. ¿Cuáles fueron los tratamientos a evaluar? Fueron una combinación de dos factores. Por una parte evaluamos la fertilización fosfatada. Utilizamos dos estrategias donde sin fertilización intentar mantener este bajo nivel de fósforo en el suelo, y por otra parte fertilizar con fósforo una dosis que nos manteniera el contenido de fósforo suficiente para el cultivo de soja. Para lograr eso fertilizamos cada parcela con 60 kilogramos de fósforo por hectárea, esa dosis, y esta fertilización nos permitió aumentar hasta un nivel suficiente de fósforo en el suelo, llegando a 14,7 partes por millón. Y las parcelas sin fertilización se mantuvieron en 7 partes por millón. El otro factor que evaluamos fue cómo inoculamos la semilla. Trabajamos con un tratamiento control. El tratamiento control fueron semillas de soja inoculadas solamente con el Bradyrhizobium, lo que comúnmente se hace. Y la otra estrategia era co-inocular la semilla de soja con el Bradyrhizobium y cada una de las cepas que seleccionamos independientemente, ya sea con la cepa 44, la 592 o la 95. Bueno, los resultados del ensayo a campo, voy a centrarme en algunas cosas que medimos, principalmente sobre la nutrición. En esta gráfica vemos el efecto que tuvo la aplicación de nuestras cepas sobre la fertilización, sobre la nutrición fosfatada en las plantas de soja. En esta gráfica podemos ver las diferentes formas de inoculación que utilizamos en las dos condiciones que medimos. Sin fósforo agregado y con agregado de fósforo al suelo. En la primera columna de ambas condiciones vemos los tratamientos solamente, nuestro tratamiento control solamente inoculado con el Bradyrhizobium. Y lo interesante de ver que a pesar que en el tratamiento donde no fertilizamos, podemos ver que el hecho de coinocular, por lo menos con la cepa 592, nos produjo un incremento en el contenido de fósforo de la planta. Esta condición se ve aumentada cuando nosotros, aparte de coinocular, agregamos fósforo al suelo. Y esa tendencia se ve aumentada mucho más cuando, de nuevo con la cepa 592, y el contenido de fósforo en las plantas de soja es mucho mayor a nuestro tratamiento de control, que fue inoculado solamente con el Bradyrhizobium. Cuando vimos los resultados de nutrición de otros nutrientes en la planta, vemos una tendencia relativamente similar, que en el caso de cuando no fertilizamos con fósforo, el aumento sobre el contenido de estos dos nutrientes no es tanto y no hay diferencias entre los tratamientos, pero cuando fertilizamos el efecto de la coinoculación se ve potenciado de cierta forma. Y principalmente lo vimos acá en el caso del potasio, que en realidad volvemos a ver que la 592 se destaca y aumenta significativamente su contenido con respecto al solamente inoculado con el Bradyrhizobium. No encontramos diferencias estadísticas en el caso del contenido de nitrógeno, pero sí vemos la misma tendencia, que cuando no fertilizamos no vemos diferencias, pero cuando fertilizamos fósforo y coinoculamos, el aumento del contenido de nitrógeno en las plantas aumenta. Bueno, en el caso de rendimiento, el objetivo de la cepa no es aumentar el rendimiento, tal que podría ser un efecto indirecto. Pues lo interesante era acá que tengo los resultados de 2 años, no tengo los resultados del segundo año de nutrición, pero tengo los resultados de rendimiento, es ver que de cierta forma que uno ve que acá no hay un incremento tan significativo en el rendimiento, pero si uno saca números en realidad, cuando yo, por ejemplo, cuando inoculo con la cepa 592, el aumento en el rendimiento de las plantas de soja es de un 6,8%, que corresponde a 212 kilogramos por hectárea. Lo interesante pasó el segundo año, que repetimos el ensayo, en las mismas parcelas aplicamos los mismos tratamientos y vimos que cuando no fertilizamos con fósforo no vemos diferencia entre los tratamientos, pero al igual que los resultados que vimos anteriormente de nutrición, vemos que el hecho de fertilizar y aparte coinocular, este aumento es mucho más notorio. Y es mucho más notorio con la cepa 592, que en el segundo año el aumento en el rendimiento fue un 15% en comparación a otro tratamiento control.
Y eso corresponde a un rendimiento de un aumento de casi media tonelada por hectárea, que es bastante grande. Bueno. La otra pregunta que nos queríamos hacer, y es parte de mi proyecto de doctorado, es cómo el hecho de agregar una nueva bacteria a la semilla me cambia el microbioma de la rhizósfera de la planta. Voy a mostrar resultados preliminares y más o menos lo que estamos encontrando en estos análisis. ¿Cómo hicimos el análisis? Obtuvimos el ADN rizosférico a partir de plantas después de 30 días de la siembra en condiciones de campo. Utilizamos 3 réplicas y cada réplica consistió en 5 plantas. El ADN rizosférico se obtuvo a partir de 5 gramos de raíces y se amplificó el gen 16S. La herramienta que utilizamos para análisis fue R, DADA2 y la asignación taxonómica se realizó con Silva. Y los factores que estudiamos fueron los mismos que describí anteriormente, fueron a partir del ensayo campo, que fueron las distintas formas de inoculación y la fertilización fosfatada. Bueno, los resultados los voy a mostrar a través de la abundancia relativa. Primero quisimos describir un poco qué es el suelo bulk, el suelo que no está en contacto con las raíces, y en ambas condiciones, sin fertilización fosfatada y con fertilización fosfatada. En este caso nosotros no vimos un efecto de la fertilización fosfatada sobre el suelo bulk. Destacar que las comunidades, los grupos de las clases más abundantes fueron la alfa, protobacteria, actinobacteria y las termofilias y los bacilli. Pero lo interesante de ver, primero que, como ya en la primera charla se habló, que la raíz selecciona y cambian las abundancias relativas en comparación al suelo. En este caso vimos que una condición sin fertilización fosfatada, los grupos que eran más abundantes fueron la alfa protobacteria, actinobacteria y la gamma protobacteria. Lo interesante fue cuando vimos la comunidad de la rhizósfera. A esto me faltó decir que acá estamos comparando la comunidad del suelo con nuestro tratamiento control, que era solamente inoculado con los bradyrhizobium. Y bueno, lo interesante de nombrar que acá que cuando fertilizamos con fósforo, la comunidad de la rhizósfera se diferenció de la condición cuando no agregamos fósforo. Y vimos que principalmente la clase que aumentaba eran las actinobacterias. Bueno, para ver qué clase nosotros queríamos comprobar que estas diferencias fueran significativas, entonces hicimos un análisis LEPC que nos permitió ver cuáles fueron los grupos que eran sus abundancias relativas. ¿Ah? ¿Cuáles las abundancias relativas que eran significativas en la comunidad de la rhizósfera? Entonces, lo que vimos fue que en una condición sin agregado fósforo, los grupos que eran significativamente aún más abundantes fueron las protobacterias, y destacar que estaba la clase de alfa protobacterias. Y la condición, cuando agregamos fósforo, los grupos que predominaban eran actinobacterias. Pues después queríamos ver qué pasó cuando coinoculamos las semillas de soja y cómo cambiaban la abundancia relativa de estos grupos que eran los más significativos en esta condición. Que vimos, primero que en esta gráfica vemos la abundancia relativa de la alfa protobacterias en las dos condiciones, sin fósforo y con fósforo. La primera columna vemos nuestro tratamiento control, que es el inoculado solamente con el bradyrhizobium. Y mostrar lo mismo que vimos en la gráfica anterior de las abundancias relativas, que el agregado de fósforo lo que hace es disminuir la comunidad de las alfa protobacterias. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros coinoculamos la semilla de soja? De cierta forma, la coinoculación en una condición sin agregado de fósforo me disminuye la abundancia relativa de este grupo. Lo interesante es ver que cuando agregamos fósforo, esta tendencia es al revés, que la coinoculación me produce un aumento de la abundancia relativa de las alfa protobacterias. El mismo análisis lo realizamos con las actinobacterias, y lo interesante es ver lo mismo de nuevo que los tratamientos controles. Vimos que en el caso de la actinobacteria la fertilización fosfatada me aumenta
este grupo, y una tendencia similar pasa cuando co-inoculamos en estos grupos. Que, por ejemplo, mire, el tratamiento control es la abundancia relativa baja, pero cuando co-inoculamos la semilla de soja en una condición sin fósforo, estos dos grupos, este grupo aumenta. Lo mismo pasa cuando agregamos fósforo, que la abundancia relativa de las actinobacterias es alta, pero cuando co-inoculamos está baja. Bueno, esos son resultados preliminares. Lo interesante es que estamos viendo primero un efecto del fósforo sobre la comunidad de bacterias de la rizósfera, y en segunda parte estamos viendo un efecto de la co-inoculación sobre la comunidad de bacterias. Ahora, en la siguiente etapa, queremos ver cómo estos cambios están influyendo sobre la nutrición de la planta. Son resultados descriptivos en esta primera etapa, pero en la siguiente etapa poder ver cómo estos cambios están influyendo en la nutrición. Bueno, para concluir, dentro del proyecto se logró obtener una cepa, que es la 592, principalmente, y un formulado prototipo. En una primera etapa se comprobó que este formulado fuera compatible con el rizodio. Vimos que mejora la nutrición fosfatada, nitrogenada y potásica de la planta de soja. Y además incrementa la eficiencia del uso del fertilizante fosfatado en condiciones de campo. Y con el tema del estudio de los microorganismos de la rizósfera, vimos que la fertilización fosfatada y la co-inoculación de las semillas inducen cambio en la composición de la comunidad de bacterias de la rizósfera de plantas de soja. Y eso muchas gracias. Fueron todas las personas que trabajaron en el proyecto y la empresa pública. Bueno, hacemos lugar para una pregunta, si alguien se anima. ¿Alguna pregunta? Y cuando repitieron y obtuvieron ese rendimiento superior, ¿a qué lo atribuyen? ¿Pudieron medir y dar un porqué? Todavía estamos... En un principio estamos comenzando... el segundo año se repitieron se usaron las mismas parcelas que fueron inoculadas el primer año, y se hizo el mismo tratamiento sobre las mismas parcelas. Y creemos que puede ser un efecto de la reinoculación en el segundo año. Esa es la única respuesta que estamos teniendo en este momento. Faltan obtener datos de nutrición en plantas que todavía no están procesados. Pero lo interesante es ver que, de cierta forma, reinoculando el suelo 2 años seguidos, estamos obteniendo un incremento sobre el rendimiento, que es bastante interesante. Este año vamos a volver a repetir los ensayos en línea la estanzuela, y esperamos poder explicar mejor los resultados que estamos teniendo. ¿Puedo decir una cosita? Sí. No, y bueno, alienta un poco, está en la literatura, ¿no? Que alienta un poco a decir, bueno, si esto se volviera una práctica habitual, quizás tendríamos efectos acumulativos. Y se ve en la literatura. Uno de los temas es, bueno, ¿cuántas veces puede uno reinocular un cultivo de manera económicamente viable? ¿Cuántas veces le podés echar algo, digamos? Pero está bueno, la verdad que está bueno, porque te estaría diciendo que si vos te pasaras a estas prácticas, eventualmente podrías tener efectos acumulativos del uso de microorganismos. Probablemente por cambios en la comunidad microbiana, pero por otras razones que no podemos aventurar explicación. Y con esto, Pablo, te agradecemos y pasamos a la siguiente presentación.